Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada. Acuérdense que estábamos viendo las características y principios de funcionamiento de este tipo de convertidores de CD a CD. Parece que habíamos calculado ya hasta esta parte, ¿verdad? Habíamos calculado el voltaje de salida promedio, la corriente promedio, el valor eficaz del voltaje y de la corriente y la potencia. Parece que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Incluso calculamos también la resistencia efectiva vista por la fuente. ¿Se recuerdan eso? Pregunto si estamos. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un problema relativo a esto. Vamos a hacer un ejemplo. Sería el problema de primer problema de la unidad, el 4.1. Muy bien, entonces dice, este problema lo pueden encontrar ahí en el libro de Mohamed Rashid. Ahorita se los voy a mostrar. Está en el capítulo 5, ¿verdad? Aquí podemos nosotros encontrar este tipo de problemas, de ejercicios. Vamos a ir a la página 224. Y este es uno de los que vamos a hacer. El primer problema. Bueno, entonces, este ya lo tenemos acá. Dice el convertidor de CD de la figura 5.1a tiene una carga resistiva R igual a 20 ohms. La figura 5.1a pues es esta que está al inicio de donde se partió, que es prácticamente la misma que utilizamos nosotros para el análisis. Se la voy a pegar acá para que no haya bronca. Ya le voy llegando. Es esta, ¿verdad? Como la que nosotros utilizamos cuando hicimos el análisis. Esta de acá, ¿verdad? Es esta misma que tengo aquí. Esta. ¿Ok? Entonces, la voy a pegar ahí para que recuerden esto. A esta figura, ¿verdad? Hace referencia al problema, el problema 5.1 de este libro de Mohamed Rashid. Entonces, por aquí la vamos a pegar para que recuerden que de ahí estamos haciendo referencia a esto. Vamos a ponerla por aquí y vamos a modificar esto. Ahí estamos. Entonces, ya tenemos aquí el problema. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien.
Bueno, dice, el convertidor CD de la figura tiene una carga resistiva de 20 ohms, como la podemos ver aquí, y un voltaje de entrada de 220 volts. En este caso, BS es igual a 220 volts. Cuando el convertidor permanece encendido, dice, su caída de voltaje es VCH igual a 1.5 volts. Es decir, ahora sí, ¿verdad? No se está considerando un interruptor ideal. Se está considerando un interruptor que tiene una caída de tensión. Tal es el caso de un tiristor o de un transistor que, como ya sabemos, cuando está encendido hay una caída de voltaje a través de sus terminales. La frecuencia de conmutación, ¿verdad?, a la cual va a estar operando este interruptor, dice que es de frecuencia de 10 kHz. Y ahora el ciclo de trabajo que nos dan para este caso es del 80%. Es decir, acá nosotros ya habíamos visto que el ciclo de trabajo para este análisis se define como K, que es la relación, ¿verdad?, o razón entre el tiempo de encendido entre el periodo, y en este caso es igual a 0.8. Bueno, nos piden determinar todo esto: el voltaje promedio de salida, VA, el voltaje RMS de salida, la eficiencia del convertidor, la resistencia efectiva vista por la fuente de entrada, RI, el valor RMS de la armónica fundamental del voltaje de salida. Esto es lo que es un poquito laborioso. Vamos a ver cómo le vamos a hacer para esto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos, qué nos dan como dato y qué es lo que vamos a obtener. Entonces, en la resolución empezamos colocando los datos. Lo primero que nos dan es la resistencia, la carga resistiva de 20 ohms. También nos dan el valor de la fuente de entrada, BS, que es en este caso de 220 volts. Y la caída de tensión, esto que hay acá, BSH, voltaje en el interruptor de 1.5 volts, la frecuencia de operación y el ciclo de trabajo. Bueno, entonces vamos a calcular en primer lugar el voltaje promedio de salida. No sé si hay alguna duda con lo que estamos planteando inicialmente, antes de comenzar. No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver la fórmula que tenemos para calcular el voltaje promedio, de acuerdo al análisis que hicimos en la clase, parece que fue del jueves. Nosotros aplicamos, ¿verdad?, la componente promedio de Fourier, y a partir de ella integramos y resultó esta ecuación, que es la 4.3. Esta ecuación es la que vamos a utilizar. Nos dice que el voltaje promedio es igual al ciclo de trabajo por el valor del voltaje de entrada. Entonces, esta papita aquí, ¿verdad?, simplemente sustituimos los datos porque ya tenemos todo. Tenemos el ciclo de trabajo y el voltaje de la fuente. Sin embargo, esta ecuación que nosotros sacamos aquí, ¿verdad?, en la clase pasada, fue considerando condiciones ideales. No sé si me entiendan. Condiciones ideales quiere decir que en el interruptor no había caída de tensión. Pero si aquí hay una caída de tensión, lógicamente no le van a llegar los 220 volts. Tenemos que restarle lo que se queda en el interruptor y de esta manera ya saber cuál es el voltaje que le llega a la resistencia. Para este ejemplo en particular, ¿verdad?, si la batería tiene un valor de 220 y hay una caída de tensión de 1.5 volts, pues acá ya no le van a llegar los 220, serían 220 menos 1.5, pues sería 118.5 volts, el máximo valor que le podría llegar siempre y cuando el ciclo de trabajo fuera de 1. Pero también hay que multiplicarlo por el ciclo de trabajo, que es de 0.8 en este caso. Entonces, el voltaje de salida promedio quedaría de esta manera: K por BS menos BH. Recuerden entonces, si les dan la caída de tensión en el interruptor, pues hay que considerarla. Hay que restarse, la verdad, al voltaje de entrada. De tal manera que cuando ustedes hacen esta operación, les va a dar un voltaje promedio a la salida de 174.8 volts. Nosotros sabemos que si queremos incrementar el voltaje de salida, pues tenemos que incrementar el ciclo de trabajo. Entre más grande es el ciclo de trabajo, más cercano a 1, el voltaje de salida se acerca al voltaje de la fuente. No sé si hay alguna duda con esto que acabamos de hacer hasta ahorita, que lo que llevamos. Ninguna, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar.
Ahora, como inciso 2, ¿verdad? Inciso B, nos piden calcular el voltaje RMS de salida. Igual cuando nosotros hicimos el análisis de esto, aplicamos, ¿verdad?, la fórmula para calcular el valor promedio de esta señal, y ya una vez que nosotros integramos y todo esto, resultó ser esta ecuación, ¿verdad? Veo que con esta nomenclatura, con esta etiqueta, se designa el voltaje RMS de salida, va a ser igual aquí a la raíz de K por BS. Pero aquí también, acuérdense, BS, aquí partimos de que el interruptor, ¿verdad?, no había caída de tensión, era ideal. Entonces ahorita, como ya nos dieron, nuevamente consideramos la caída de tensión y multiplicamos ahora por la raíz de 0.8 por 220 menos 1.5, nos da un valor eficaz del voltaje de salida de 195.432 volts. Preguntas que tengan hasta ahorita, pues simplemente vamos aplicando, ¿verdad?, las fórmulas para poder obtener esto. Cálculo de la eficiencia del rectificador. Si no hay, ¿verdad?, ninguna duda, vamos a calcular la eficiencia del rectificador, que es el apartado 3. Bueno, la eficiencia del rectificador para este tipo de convertidores cambia, ya no es como la eficiencia, la fórmula que tenemos para la eficiencia de los rectificadores CA-CD. Acuérdense que era igual a ¿quién? La potencia de CD entre la potencia de CA. Aquí, ¿verdad?, consideramos lo siguiente. La eficiencia de este rectificador es igual, esta también la deben de anotar ahí en su formulario, junto con las que ya llevamos. Va a ser igual a ¿quién? A la potencia de salida, que es la potencia promedio, en base al voltaje promedio que calculamos en el inciso A, me parece, entre R. De tal manera que esto, ¿verdad?, ya lo tenemos aquí. A ver, aquí está. Aquí por aquí calculamos BA. Vamos a hacerle así para que no se vea tan tan grande la sustitución, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos. Entonces, para que cuando sustituyamos acá no se vea tan grande, voy a hacer lo mismo para el voltaje RMS, que lo vamos a utilizar también más adelantito. Vamos a poner unas 6 decimales y vamos a ponerlo por acá para que quede mejor. Ok, bueno, entonces ya con esto, ¿verdad?, para calcular la potencia de salida, pues ya queda bastante reducido, y nos daría esto así: la potencia de salida es igual a la potencia, perdón, en la carga, que se obtiene con los valores eficaces. Ahora, la otra, que es PS, pues viene siendo la potencia de entrada. La potencia de entrada nosotros aquí la vamos a calcular como lo hicimos cuando calculamos aquí la potencia de salida. Aquí habíamos dicho que la potencia de salida era igual a la potencia de entrada, siempre y cuando no se consideraran pérdidas. Bueno, entonces aquí la potencia de entrada va a ser igual aquí al voltaje de entrada por la corriente de entrada. Pero aquí en la corriente de entrada, pues sí vamos a considerar esa caída de tensión del interruptor, porque ya es lo que está llegando a la resistencia, ¿verdad? Aquí no, aquí lo dejamos tal y como está. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ¿verdad?, que se ha sustituido esto y resuelto la integral, nos quedaría de esta manera. No sé si quede claro esto o quieren que se los desarrolle. Vamos a ver. Esto podríamos hacerlo así, miren, esto quedaría así. El valor numérico de esto nos da 2.404 por 10 a la 4 watts, o sea, 2.404 kilowatts. El valor de estos voltajes entre la resistencia. Entonces,
Lo voy a manejar así para que no haya duda, para que sepan de dónde sale, ¿sí? Entonces vamos a poner esto así, igual a, lo voy a ir editando aquí, esto va a ser igual a esto así, vamos a ver, control Z, ok. Voy a poner este dato aquí, ¿verdad? Indicando que esto producto, es equivale a esto. Ahora sí, hacemos la sustitución y ya, ¿verdad? En lugar de todo esto, le ponemos simplemente esto. Ok, pero esto, como es una constante, la podemos sacar fuera de la integral. Entonces esto me quedaría así, ¿verdad? Y ya nomás voy a calcular la integral de la diferencial de t. Bueno, entonces, espérenme tantito aquí. Ok, ahí voy. Entonces ya integramos esto, ¿verdad? Y al integrar lo que nos queda, pues nos quedaría esto así, ¿verdad? Hasta aquí voy ya. Y por quién la integral de la diferencial de t, pues simplemente queda t, ¿verdad? Pero esta t hay que evaluarla en los límites. Vamos a ponerle este punto, no es que sea valor absoluto, sino que voy a indicar que la voy a evaluar aquí desde 0 hasta k por t, ¿ok? Bueno, entonces ponemos esto acá, vamos a, para que no se vea tan feo, vamos a bajarle un poquito más. Esto así es el límite superior y acá tenemos el límite inferior. Muy bien, entonces vamos a evaluar esto. Cuando evaluamos esto, ¿qué nos queda? Pues ya nos quedaría que la potencia de entrada S va a ser igual a ¿cuánto? Pues sería todo esto y multiplicado por la evaluación, el límite superior, ¿cuánto daría? Sustituimos el límite superior, que sería K por T, menos el límite inferior, que sería 0. Cuando multiplicamos esto por K por T, ¿qué me quedaría? Pues esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a, así, ¿verdad? Por K por T. Cuando multiplicamos esto por 0, pues da 0. Entonces ya simplificando esto, ¿qué me queda? Me queda simplemente que esto me quedaría de esta manera. Ya PS, ¿verdad? Va a ser igual a 2.4, ya la T con la T se va, 2.4 kilowatts por T, por K, perdón, y esto me da un valor de ¿cuánto? 1923 watts o bien 1.923 kilowatts. Esto, ¿verdad? Ustedes lo pueden sacar rápidamente. Si quieren con el programa lo pueden hacer, ¿verdad? En el caso de que ustedes estén tratando de ¿cómo se llama? En el caso de que ustedes estuvieran tratando de hacer un problema y para comprobarlo, pues simplemente le ponen esto, se van a matemáticas, se van a simbólica y le ponen aquí simplificar. Ya cuando ustedes simplifican esto, ¿verdad? Les va a dar este valor 1922.8. Es prácticamente esto, ¿verdad? Nada más que acá me lo dio, aquí me lo dio ya ¿cómo se llama? Me lo dio redondeado. Pero aquí está, ¿verdad? Es esto. Estas unidades de volts al cuadrado entre ohms, pues no es otra cosa más que la potencia, watts. ¿Se me entiende? Porque potencia, habíamos dicho que era voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y haciendo el análisis dimensional,
el voltaje al cuadrado, ¿qué me quedaría? Volts al cuadrado, ¿verdad? Sobre la resistencia que se mide, pues en ohms. Entonces, esas son las unidades de la potencia, que es el watt. Entonces la pueden hacer así, yo la había hecho así, ¿verdad? Pero se las se las desarrollé para que no tengan duda de dónde sale. Entonces ya una vez que nosotros tenemos la potencia en la carga y la potencia de entrada, hacemos la división y multiplicamos por 100 de tal manera que la eficiencia de este rectificador alcanza el 99.297%. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita. Sí, quedó claro, profe. Ok, bueno, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden ahora, ¿verdad?, calcular la resistencia efectiva. Nosotros en el análisis de la clase anterior habíamos calculado la resistencia efectiva. Por aquí está, me parece, a lo último. Ya después de haber hecho esto, ¿verdad?, que la resistencia efectiva se define como el voltaje de entrada entre la corriente promedio, pues nos queda esto así. R igual a R por K. Entonces simplemente es cuestión de sustituir los datos. La resistencia en este caso es de 20. El factor de, ¿cómo se llama? El ciclo de trabajo es 0.8, de tal manera que la corriente en este caso es de 25 ohms. No sé si hay alguna pregunta con esto. Y ahora viene la parte medular, la parte más laboriosa, podríamos decir, porque nos piden calcular el valor RMS de la armónica fundamental del voltaje de salida. A ver, quisiera que me dijeran, cuando llevaron matemáticas 4, ¿vieron series de Fourier? Pregunto. Profe, se dio un poco. Ok, entonces las series de Fourier, ¿verdad? O el análisis de Fourier nos permite conocer las armónicas que pueden tener una señal, pero hay algo interesante, ¿verdad?, que descubrió este señor, que cualquier onda periódica se puede representar mediante una serie trigonométrica que a la fecha lleva su nombre por el mérito, ¿verdad?, que aportó esto. La serie de Fourier y después la transformada de Fourier son cosas muy importantes porque mediante ese algoritmo de la transformada rápida de Fourier se han diseñado sistemas, ¿verdad?, para el análisis de vibraciones. Y con ello pueden ustedes ver cuáles son las vibraciones que tiene, por decir, una máquina, un motor, una bomba, equipos delicados, ¿verdad?, que pueden encontrar en una empresa. Es un analizador de armónicos, pero ese analizador de armónicos basa su funcionamiento precisamente en la transformada rápida de Fourier. Aquí no vamos a ver transformada, simplemente vamos a ver la serie de Fourier y luego calcular la fundamental de el valor RMS de la armónica fundamental. Bueno, la serie de Fourier del voltaje, porque vamos a calcular el voltaje que nos piden de salida, o mejor dicho, Fourier dijo que cualquier forma de onda periódica. ¿A qué se refiere que sea una onda periódica? Pues se refiere a que es una onda que se repite continuamente. Aquí nosotros, en el caso del voltaje de salida, está esto así, ¿verdad? Llega aquí y se repite, otra vez vuelve arriba, baja y así está indefinidamente. Es una señal periódica. Este señor, ¿verdad?, dijo que a partir de una serie trigonométrica que lleva su nombre, podemos nosotros hacer que esa sumatoria, al final de cuentas, cuando se sume, quede como una onda cuadrada. Parece muy pues poco probable, porque nosotros sabemos que las ondas senoidales pues son ondas curvas. Sin embargo, vamos a ver aquí, aprovechando el potencial que tiene este programa, vamos a ver que sí, cuando sumamos suficientes armónicos, se puede lograr graficar, ¿verdad?, la forma de la señal de la cual partimos, siempre y cuando no hayamos cometido ningún error. Entonces,
Fourier, para una serie de Fourier se compone de tres términos. A0, que esta es la que hemos utilizado, la utilizamos mucho en la unidad pasada para calcular el valor promedio de una onda. Luego dice que aquí tenemos una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de dos componentes, una componente seno y una componente coseno. Estas partes vienen siendo la amplitud de las armónicas. Bueno, aquí tenemos una componente coseno que se le llama componente par y el término seno se le llama componente impar. ¿Sí saben por qué se le llama par e impar? Por la posición que guarda en el caso de la onda coseno con respecto al eje Y. Cuando grafican una onda coseno, queda una mitad en la izquierda y otra mitad a la derecha, o sea, tomando como eje de simetría el eje Y del plano cartesiano. Entonces, estas partes son, esto que tenemos aquí es la amplitud de estas componentes. Entonces, una serie trigonométrica de Fourier puede ser que tenga parte promedio y a veces no tiene parte promedio. Por decir una onda senoidal, ¿verdad? Sabemos que lo que sube por arriba es lo que baja más allá del eje X, entonces esa no tiene componente promedio. Pero acá en este caso nosotros vamos a ver que aquí, ¿verdad? Está por arriba, no tiene parte negativa, entonces sí va a haber una componente promedio. De cierta forma ya sacamos la componente promedio cuando sacamos el voltaje de salida promedio. Bueno, entonces estas partes, ¿verdad? Estos términos, cada vez que n cambia de 1 hasta infinito, por decir, cuando n es igual a 1, es cuando voy a tener la fundamental. Cuando n es igual a 2, aquí cambia 2, aquí 2. Fíjense bien, cuando n es igual a 1 tenemos la misma frecuencia de la señal original. Cuando n es igual a 2, la frecuencia se duplica, se le llama segunda armónica. Cuando n es igual a 3, la frecuencia se triplica. Si estamos trabajando con una frecuencia, ¿verdad? En este caso de 10 kHz, la segunda armónica sería de 20. La tercera armónica de 30 y así sucesivamente. Pero a nosotros nos piden únicamente la frecuencia, la componente fundamental, que es la que está a la misma frecuencia, en este caso de 10 kHz. Bueno, ahora bien, estas amplitudes, ¿verdad?, de cada una de las componentes par e impar, en este caso AN y BN, se obtienen a partir de esta integral. AN es igual a 2 sobre tau por la integral de 0 a tau de la función f de t del coseno de n omega 0t por la diferencial de t. Y en el caso de la componente Bn, se obtiene a partir de esto. Es algo semejante, nada más que aquí interviene la función seno. Bueno, para nuestro caso, nosotros ya sabemos que K es igual a T1 sobre T. Acuérdense, es el ciclo de trabajo. De aquí despegamos el tiempo, que es igual a K por T. El periodo, nosotros sabemos que es igual a 1 sobre F. El periodo y la frecuencia son recíprocos. Y esto que aparece aquí es la frecuencia angular. La frecuencia angular se define como 2pi por F. ¿Sí? Ok, entonces, pero también se puede definir como T es igual a 1 sobre F. Entonces, también se puede definir de esta manera. Como 2pi sobre t. No sé si me entiendan esta parte aquí. O sea, t es igual a 1 sobre f, pero f también es igual a 1 sobre t. Por eso si sustituyo aquí f, pondría yo 1 sobre t. Por eso queda esta parte. Ahora, la señal que nosotros vamos a hacer la representación mediante una serie de Fourier, f de t, que aparece aquí en todas las fórmulas de A0, AN y BN, pues es la señal del voltaje de salida. Esta que tengo acá en la gráfica. ¿Cuál es el valor máximo? Pues es BS, es el máximo, y luego 0. Valor máximo que es BS y luego 0. Es el único valor, es una señal, una función constante. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta aquí hasta ahorita. Me voy a traer esta... A ver, voy a traer nada más esta parte, que es la que me interesa. Esto es lo que quiero, ya el circuito no lo quiero.
Voy a traerme esta parte que es el voltaje, lo único que necesito para hacer referencia a ella ahorita que vamos a empezar a obtener los límites de integración y a hacer las integrales que indican cada una de las componentes, ¿verdad? La promedio, la par y la impar. Entonces, bueno, dice, primeramente se obtienen las componentes, la componente promedio, o sea, de estas tres que tenemos aquí, vamos a calcular primeramente esta. Esto les decía hace un ratito, ya lo hicimos, ¿verdad? La componente promedio, pues sería 1 sobre tau por la integral de 0 a tau de la función f de t por la diferencial de t. Entonces aquí tendríamos esto así, 0 a kt. Entonces, bueno, entonces aquí ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría esto a0 por, integrando, esto ya lo hicimos, recuerden que a0, aquí, ¿verdad? Esta es, ¿ves? Es una constante, se sale fuera, ¿verdad? Aquí quizás me pregunten, ¿por qué no consideré la caída de tensión del interruptor? Bueno, no la consideré por simplificar el análisis, pero la podría yo simplificar, la podría yo considerar, únicamente tendría que cambiar el valor de BS. Ya no va a ser BS 220, sino que va a ser 220 menos 1.5, serían 118.5, es lo único que cambiaríamos, para no hacernos bolas con lo demás. Entonces sí queda clara la integral. Ya cuando nosotros pasamos esta BS, que es una constante, me quedaría BS sobre t, la integral de la diferencial de t es t, y ya una vez que tenemos resuelto la integral y nos resultó ser t, sustituimos los límites superior menos el inferior y nos queda acá t con t se hace igual a 1 y me quedaría k por bs. ¿Se dan cuenta? Esto que tenemos aquí no es otra cosa más que el voltaje de salida promedio, lo que habíamos hecho en el análisis. Esto de aquí es lo mismo. Me voy rápido porque ya lo hicimos. Bueno, enseguida dice se obtiene la componente par, la amplitud par. Esta parte, ¿verdad? Que es AN. Entonces, la fórmula para calcular esto, ¿verdad? Es mediante la siguiente fórmula. Ahora 2 sobre el periodo por la integral de 0 a t. Pero aquí hay que ver esto. Aquí se me pasaba a decirla. ¿Por qué le cambié aquí? Aquí la fórmula originalmente está de 0 a t y acá, ¿verdad? Le cambié de 0 a kt. ¿Por qué? Porque la función solamente está definida en este rango, de 0 a t-on. Y t-on, de acuerdo a lo que vimos hace ratito, es igual a ¿quién? A k por t. ¿Sí me entienden? O sea, de aquí para acá, la señal de salida vale 0, entonces solamente vamos a tomar esta parte. Bueno, entonces acá, regresando a esta parte, para calcular la componente promedio, la componente par, vamos a hacer lo mismo. Vamos a integrar solamente donde está presente la función, que ya vimos que es durante el tiempo de encendido. Por esta razón, los límites de integración quedan como de 0 a kt. La función ahora, en vez de f de t, ya sabemos que es bs por el coseno de todo este rollo. Bueno, ahora vamos a sacar bs, que es una constante, fuera de la integral. Me quedaría 2bs sobre t por la integral de esto. Ya me quedaría nada más el coseno de n2 pi t por t. Aquí vean omega 0, fíjense bien, omega 0, que es la frecuencia angular, nosotros la calculamos acá. Resultó ser, la pusimos en términos de tau, 2 por pi por t, ¿verdad? En términos del periodo, perdón. Bueno, entonces, por esta razón, omega 0 queda así, y ya nos quedaría esto de esta manera. Vamos a aplicar la fórmula siguiente, ¿verdad? La integral del coseno de u dice que es igual al seno de u más c. Sin embargo, vamos a ver si está completa la parte diferencial. En este caso, u sería todo esto, lo que está en el argumento de la función trigonométrica coseno. La diferencial de u la derivamos con respecto a t, pues nos quedaría acá la diferencial de t,
¿Qué quiere decir? Que nos falta todo esto para completar la parte diferencial. Y para poderla completar, recuerden que tenemos que multiplicar tanto arriba como abajo. De tal manera que esto quedaría así. Aquí la completo, la multiplico por la diferencial de t y acá divido entre esa misma cantidad. Entonces ya está completa la parte diferencial y podemos ya integrar. Antes vamos a aprovechar a hacer lo siguiente. Esta t con esta t se hace igual a 1. Este 2 con este 2 se hace igual a 1. ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría bs por n por pi. Todo este rollo, ¿verdad? Todo esto que tengo acá, esto de aquí, se simplifica a bs sobre n por pi. Y ahora la integral que nos va a quedar ya va a ser esta, ¿verdad? Ya con la parte diferencial completa. Bueno, entonces aplicamos la fórmula. La fórmula dice que es igual a quién, al seno de u. Pues cambiamos todo esto. Nos quedaría a n igual a la constante, al factor que teníamos. Sustituimos, ¿verdad?, el valor de la integral resuelta, el seno de u, me quedaría seno u, otra vez es lo mismo, n, 2pi sobre t mayúscula por t, y ahora hay que integrar en los límites de 0 a kt. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Al sustituir, ¿verdad?, los límites donde haya t, vamos a sustituir el límite superior que es kt, aquí quedaría, y en el otro, cuando sustituimos el límite inferior menos, ¿verdad?, donde haya t, vamos a ponerle 0. Ahora bien, nosotros sabemos que todo esto, ¿verdad?, multiplicado por 0 da 0, y el seno de 0 también es 0. Pero acá no se hace 0, aquí pueden ver qué es lo que queda. Este t con este t se hace igual a 1, ¿y qué nos queda? Nos queda 2pi por k por n. Ya lo acomodé de manera diferente, primeramente poniendo las constantes y luego n, que este parámetro es el que vamos a variar, le vamos a dar valores desde 0 hasta infinito en teoría, ¿verdad?, para poder obtener la serie de Fourier. ¿Sí? N va a ser la variable en este caso. Ya cuando saquemos estemos tratando de graficar la serie de Fourier. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con lo que hice? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ahora vamos a calcular la componente impar, que es Bn, esta que tenemos aquí. Vean la fórmula. Es 2 sobre t por la integral de 0 a t o de la función f de t ahora del seno de todo este rollo. Entonces, vamos a calcularla. Ya nosotros sabemos que esta función está definida nada más, bs, ¿verdad? F de t es bs y está definida de 0 a kt, que es en el intervalo donde el interruptor se encuentra activo. Bueno, entonces multiplicamos por el seno de n. Acuérdense que omega 0 ya la habíamos definido como 2pi sobre t, y esto es por la variable t, por la diferencial de t. Sacamos bs fuera de la integral porque es una constante y nos quedaría 2 por bs sobre t, y ya nos quedaría esta integral. Ahora vamos a aplicar esta fórmula. Nos dice que la integral del seno de u es igual a menos coseno de u más c. Pero aquí, ¿verdad?, para poder aplicar esta fórmula debemos de verificar que esté completa la parte diferencial. Entonces, u, ¿verdad?, es todo esto, lo que está como argumento de la función trigonométrica. La diferencial de u, diferenciemos de u con respecto a t y nos queda esto. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que nos falta para que esté completa la parte diferencial y podamos aplicar la fórmula como nos especifica aquí. Entonces, como no está completa, vamos a multiplicar como lo hicimos en el otro caso, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Multiplicamos y dividimos. Aquí ya la puse, la parte que faltaba, y acá dividí para que no se altere. Y simplificamos, el 2 con el 2 se va, se hace igual a 1, t con t se hace igual a 1, y todo esto que tengo aquí se reduce a bs sobre n por pi, ¿verdad?, que tengo acá. Y ya, ahora sí ya tenemos ya la expresión lista para poder aplicar la fórmula de la integral que presenté anteriormente. Entonces, de acuerdo a la fórmula de la integral, que la integral del seno de u por la diferencial de u es igual a menos coseno de u más c, pues nos quedaría esto así, ¿verdad?
Nos quedaría ya la integral de esto, seno de u me quedaría menos coseno de u. La seno va a aparecer porque nosotros tenemos límites, ¿verdad? Entonces es una integral ya definida. Y lo que resta es evaluar los límites. Primeramente el límite superior, donde esté t, y luego el límite inferior, ¿verdad? Aquí me queda menos, y cuando sustituyo el límite superior, me queda menos por menos, me va a dar más. Si recuerdan esto, ¿no? Cuando se evalúan los límites, se evalúa el límite superior y luego menos la evaluación del límite inferior. Por esta razón, ese menos por menos me va a dar más. Ahora bien, aquí vamos a ver qué pasa. Este 0 multiplicado por todo da 0, pero nosotros sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. 1 positivo. Y acá, ¿qué me queda? Esta t con esta t se hace igual a 1. ¿Y qué me queda? 2 pi k por n. Lo puse entonces primero la parte positiva y luego la parte negativa que comprende el coseno. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita con lo que llevamos? Ok, entonces ya tenemos todo ahora sí, ¿verdad? Vamos a construir la serie de Fourier. Esta ecuación que aparece aquí, ¿verdad? Es la fórmula general. Ahora vamos a sustituir, vamos a darle valores. Aquí, ¿verdad? BS le di 220, pero si quieren considerar, fíjense bien, la caída de tensión en el interruptor tendría que ser 120 menos 1.5 sería 118, no pasaría nada. Los datos en los cuales están definidas las componentes par e impar, en este caso es, por ejemplo, aquí K, ¿verdad? Que sabemos que era de cuánto era K, 0.8, ¿verdad? K era 0.8, aquí ustedes le pueden, yo también aquí lo puse para dejarlo en términos que la pueda variar y podamos ver la gráfica, 0.8. La frecuencia son 10.000, el tiempo que le vamos a dar va a ser de 0 hasta 2 por 10 a la menos 4, le doy un tiempo muy pequeño, ¿verdad? Porque, fíjense bien, el periodo, ¿de cuánto sería el periodo? ¿Me podrían decir? Nosotros definimos hace un momento que el periodo era igual a ¿quién? A 1 sobre f, sobre la frecuencia. Si la frecuencia es 10.000, el periodo va a ser ¿de cuánto? 1 por 10 a la menos 4. Entonces yo le di al vector tiempo 2 por 10 a la menos 4 para que grafique 2 ciclos de la señal de voltaje. De aquí a acá es 1 por 10 a la menos 4, o sea, y 2 por 10 a la menos 4 me haría esto, uno primero y luego otro, ¿ok? Entonces, ese es el tiempo que le estoy dando en base a este análisis. Bueno, entonces vamos a ver, ya tenemos aquí, recapitulando lo que habíamos calculado anteriormente, la componente promedio quedó así, ¿verdad? La componente par y la componente impar. Se sustituye entonces. Vamos a ver. Aquí pueden ver que ya lo único que hice, se dan cuenta aquí todo esto, ¿verdad? Cuando calculé la componente promedio, la dejé como una ecuación editable. Cuando calculé la componente par, igual una ecuación editable, igual para la componente impar. Ahora que ya voy a definir la serie de Fourier, ya le asigno el valor que ya sabemos, ¿verdad? A0, en vez de igual en negrita le pongo 2 puntos igual para que tome el valor A0 de K por BS. Igual hago para la componente par y la componente impar. Aquí pueden ver que la componente par, aquí lo puse como función, porque va a depender el valor que va a tomar esta componente, va a depender del valor que le dé a n. ¿Sí me entienden? O sea, el 2, el pi y k es una constante. Pero la serie de Fourier dice que yo tengo que irle sumando componentes. Primeramente la fundamental, luego la segunda, luego la tercera. Entonces se va a ir iterando. ¿Ok? Entonces, por eso es que estas dos
componentes, la par e impar, la dejo en términos de n, como una función para que así lo tome. Y ahora aquí, ¿verdad? Ya cuando nosotros sustituimos, pues ya nos quedaría otra vez en la misma, ¿verdad? La misma que había puesto acá, pero ahora ya también la pongo de esta manera, como una función de quién, de TA. O sea, aparte de que las componentes par e impar están en función de n, toda la función está en función de quién, del tiempo. Entonces, por eso es que b de t la pongo así como una función del tiempo. B de t, ya le pongo dos puntos igual, la componente promedio, la componente par, la componente impar, multiplicadas por quién, por esto que dice la serie de Fourier, y vamos a sumar desde n igual a 20. En este caso, aquí ya obtuve la gráfica, ¿verdad? Pero vean qué va a pasar. Vamos a suponer aquí que yo solamente quiero graficar la fundamental. La fundamental es una onda trigonométrica. Fíjense bien cómo va cambiando la forma de onda. Ahora si le pongo la fundamental y la segunda armónica, ya cambió la forma de onda, ¿verdad? Parece una muela. Si le pongo tres armónicas, la 1, la 2 y la 3, ya va cambiando. Si le pongo 4, ¿verdad? Se va haciendo más cuadrada. ¿A dónde tiene que llegar esto? La gráfica de esto. Pues tiene que llegar a ser igual que esta. Si no sale igual, quiere decir que nosotros por ahí cometimos un error. Ok, vamos a darle ahora a 10 para que ustedes vean. Aquí con el programa no es ni gracia, ¿verdad? A mí me tocó cuando estudiaba hacerlo de manera manual. ¿Se imaginan el rollo que era hacer esto? Son 10 armónicas, vamos a ponerle 20 como le puse hace rato. Ya se va haciendo más. Bueno, voy a ponerle 100. Ahora sí, ¿verdad? Pueden ver ustedes. Quisiera que observaran esto. Aquí estoy tratando de encontrar una ¿cómo se llama? Una figura como esta, ¿verdad? No me va a salir como esta, ¿por qué? ¿Por qué digo que no me va a salir como esta? Porque el ciclo de trabajo de esta no es del 80%. No sé si ya ahorita entendieron lo que es el ciclo de trabajo. 80% quiere decir que el 80% se mantiene activado el interruptor y 20% se mantiene desconectado. Ahí llevo 200 armónicas, le voy a poner 1000 armónicas. Ahí se puso ya casi cuadrada, ¿verdad? Ahí está, entonces, ¿se imaginan cómo le haría Fourier en aquel tiempo? Sabrá Dios, bueno, pero ellos tenían una mente fuera de serie. Ok, ahora voy a modificar el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo ya no le voy a poner punto 8. ¿Para cuánto les gusta el ciclo de trabajo de esta señal? De esta que tengo aquí. ¿Qué me podría decir? ¿Cuánto sería, cuánto calculan ustedes que sea el ciclo de trabajo? ¿Cómo cuánto? Como 40, profe. Como 40. Entonces punto 4. Vamos a cambiarle aquí. Vean qué pasa con la gráfica cuando le cambio. Ya cambió, ¿verdad? Punto 4. ¿Sí? Fíjense a dónde llega la amplitud. Casi llega a cuánto. Ah, no, pero a ver, yo me equivoqué. Era cuánto, 220, ¿verdad? Y quitándole 1.5 sería 218. No hay problema aquí, ¿verdad? Ahí aparece, ahorita va a llegar casi a 220. Entonces, si el ciclo de trabajo, por decir, es del 10%, fíjense qué pasa ahora. 10% encendido y 90% apagado. Si el ciclo de trabajo es de 0.5, quiere decir que el interruptor está la mitad del tiempo del periodo encendido y la mitad del tiempo del periodo apagado. Y para nuestro caso, ¿verdad? Ya dejándola como está el problema, pues resulta que es 0.8, 80% encendido, 20% apagado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita con lo que llevamos? Pero aún no hemos... Ahorita nada más aprovechamos, ¿verdad? Para hacer la serie de Fourier, pero lo que nos piden, ¿verdad?
lo que nos piden es la amplitud de la armónica de la fundamental. La fundamental se refiere cuando n es igual a 1. Dice la amplitud de cada uno de los armónicos es de esta manera. Ustedes nada más hacen esto. Bueno, aquí en el programa, acá, ¿verdad? Ustedes tendrían que calcular Bs igual a 220 o 218.5 entre 1 por pi por el seno de 2 pi por k por 1. Sacan este valor, igual ahora con 1 la componente impar. Ya una vez que tienen las dos componentes, ahora sacan la amplitud. ¿Y eso cómo se saca? Mediante la raíz cuadrada. Entonces aquí, si yo le pongo 1 aquí, me quiere decir que esa va a ser la amplitud de la fundamental. O sea, aquí como ya lo tengo en una forma de... Ya no tengo que calcularlo porque el programa lo hace, pero ustedes si quieren verificar, sustituyan estos datos. ¿Sí? Sustituyan esto 218.5 entre n que vale 1 por pi por el seno de 2 pi por 0.8 por 1. Y esto, ¿verdad? Cuando lo hagan, les va a dar menos 66.147. Y acá, ¿verdad? Cuando calcula en BN, otra vez 218.5 por 1 por pi, que multiplica 1 menos coseno de 2 pi por 0.8 por 1, les va a dar 48. Ambos se meten a la raíz, ¿verdad? La suma cuadrada y finalmente la amplitud de la fundamental es de 81.762. Si yo quisiera la magnitud de la tercera armónica, ¿qué haría? Pues simplemente aquí, en vez de n igual a 1, ahora sería 3. Y tengo que hacer todo, sacar el valor, tanto de AN como de BN. Y ya que tengo esos valores, calculo la amplitud mediante la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada uno de ellos. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Yo sí, profe. Dime. Una pregunta. ¿El número de armónicos se va a ir modificando hasta que la gráfica nos dé similar a la que se está mostrando el ciclo de trabajo? Ándale a la señal, sí. Esto nada más lo hice para que ustedes vieran, ¿verdad? Aquí de cierta forma nosotros resolver este problema que nos pedían la componente, la amplitud de la fundamental, pues no nos pedían hacer todo esto, o sea, formar la serie. Sí tendríamos que haber sacado esto y luego sustituir el valor de n igual a 1 con todo lo demás. Pero aquí aproveché, ¿verdad? Para que ustedes vieran esto de lo que es una serie trigonométrica de Fourier. Entonces sí, o sea, la gráfica se va cada vez más acercando a la original a medida de que nosotros aumentamos el número de armónicos. Aquí pueden ver que si tengo 10 armónicos, pues todavía no se parece a esto, ¿verdad? Entonces, si yo le doy una cantidad suficiente de armónicos, por ejemplo 2000, pues ahí ya queda prácticamente muy semejante. Vamos a suponer que yo le doy 10.000. Ahí lo está calculando, ahí se va acercando más. Vamos a darle 100.000. Cuando se incrementa suficientemente el número de armónicos, aparece un efecto que se llama de Gibson. Pero ese es otro rollo. Ahí la está calculando, ¿eh? Se imaginan 100.000. Eso nos llevaríamos nosotros de manera manual varios años en hacerlo. Y ahí lo está calculando el programa, todavía no termina porque es un resto de datos que está calculando. Bueno, dudas que tengan. No, profe, ninguna. Muy bien, entonces aquí lo vamos a dejar. Ya si Dios quiere mañana continuamos. Ayer no pude estar con ustedes porque estamos con un proyecto de investigación y ya tuve que salir y ya no me dio tiempo de regresar. Pero ya mañana continuamos con esto. Por ahí, fíjense bien, antes de que se me olvide, ya subí calificaciones. Chequen alguna duda que tenga con sus exámenes para que si hay algún detalle con alguna tarea, pues me lo hagan saber. Si no, pues así la dejamos. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana. Sale, profe, hasta mañana. Trial version. Hasta mañana.